¿Qué ideas filosóficas o reflexiones nos propone la franquicia del Planeta de los Simios? Particularmente hablamos de la película de 1968 y la trilogía de esta última década. No vamos a hablar de la película del 2001 porque es tan mierda que mejor y hacemos como si nunca hubiera existido. De nada, señor Barton. Hay que follarse a las mentes. No voy a gastarme igual ahora en hacer unos resúmenes de estas películas porque para eso ya están los canales de Smoker Wolf y Te lo resumo así nomás. Canales que la gente sí mira, digamos, no como este que no lo ve casi nadie, pero bueno. Me siento muy solo. La primera película de esta franquicia se estrenó, como decía, en el año 1968. Y la verdad que es una suerte que haya salido en esa época, porque tiene un ritmo lento, con unas escenas muy largas, unos diálogos que son bastante complejos y largos precisamente, y por ahí para esta época serían consideradas como un bodrio infumable, como algo aburridísimo, y ninguna productora pondría un peso para hacerla y la mayoría de los espectadores no iría a verla. Y es que hacerla de otra forma probablemente terminaría en una película mal guionada, mal llevada y hasta por ahí protagonizada por Mark Wahlberg. Y nadie quiere eso, ¿no? Esta franquicia aborda desde su premisa y de manera bastante original algunas problemáticas y temáticas filosóficas que son bastante recurrentes en la historia del pensamiento occidental. Hablo de la cuestión, por ejemplo, de la naturaleza humana, de la pregunta por qué es el hombre. También la cuestión de la otredad y la manifestación de lo diferente, el conflicto entre fe y razón y la dialéctica histórica también. Vamos entonces por partes con esto. La cuestión de la naturaleza humana, de esta pregunta de qué es lo que nos hace radicalmente diferente de los animales, es una constante en estas películas. La humanización de los simios, presentado como seres con una inteligencia avanzada, con la capacidad de crear cultura, con la capacidad del habla, pone entredicho esa idea de que el humano es único e inigualable. La película del 68 se toma una escena de casi 20 minutos para presentar una especie de audiencia o juicio que pone de cabeza este debate, ya que están tratando de definir qué tanto de simio hay en el coronel Taylor, que se presenta como un ser raro, como un ser nuevo, con una naturaleza similar a la de los simios que gobiernan este planeta. En pocas palabras, estos simios están espantados y extrañados de que haya un humano que se les parezca tanto a ellos, de la misma manera que nosotros nos sorprendemos hoy de que haya personas que sean tan gorilas, ¿no? Se trata sobre decidir si le van a dar a Taylor los derechos y dignidades propias de un simio. Es decir, definir si es una persona, si es que se puede extrapolar el término persona a algo que no es precisamente humano. Este debate me hace acordar bastante a lo que hacía Bartolomé de las Casas allá por el siglo XVI, en el tiempo de la conquista del continente americano, que defendía la posición de que los aborígenes también eran personas, algo que resultaba bastante revolucionario inclusive para la época. Algo que puede resultar extraño es que uno de los argumentos de Bartolomé de las Casas era que los aborígenes vivían como cristianos aún antes de conocer a Cristo, y que esto significaba o era prueba de que tenían una vida espiritual. Por su parte, en la película del 68 es el Dr. Zaius el que usa este argumento, pero para atacar a Taylor, diciendo que si él es un ser racional y si de verdad tiene espíritu, debería conocer las reglas y revelaciones de la religión simio. Muy conveniente lo que planteaba el Dr. Zaius. Ahora, las razones por las que Taylor termina en una audiencia y no esclavizado como el resto de los humanos de este planeta gobernado por simios, es uno de los temas centrales de toda esta saga, que es la cuestión del lenguaje, más particularmente la cuestión de la palabra como manifestación de un pensamiento racional. Esto se hace presente en el diálogo más icónico que tiene toda esta franquicia, que es homenajeado tanto en la película del 2001 como en la del 2011, incluso hay una parodia de esto en Los Simpsons,
Y creo que igual ya saben de qué diálogo estoy hablando. Quítenme las patas hediondas de encima. Malditos simios asquerosos. He can talk, 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 he can talk. I can sing. Esta secuencia es particularmente importante porque es el momento donde el coronel Taylor le manifiesta a los simios su capacidad de habla, que eso lo va a distinguir del resto de los humanos de ese planeta, que son mudos básicamente. Este diálogo también tiene su equivalente en la saga moderna en el no que le dice César a su cuidador abusivo cuando está encerrado en el refugio para primates. Take your stinking paw off me, you damn dirty ape! No! He can talk, 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 he can talk. I can sing. Hay que ver que el uso de la palabra es algo muy tematizado en la filosofía, inclusive ya desde la filosofía clásica de la Grecia antigua. Es paradigmático que en el griego antiguo palabra, pensamiento, razonamiento se describían o se nombraban con la palabra logos. Una palabra para mencionar todo eso, diciendo que esas cosas están todas vinculadas, digamos. El término logos, por ejemplo, llega a nosotros al español hoy en la terminación logía de las palabras que se usan para nombrar a ciencias, como psicología, geología, haciendo referencia al estudio o pensamiento racional sobre otra cosa. También es notable que consideramos más inteligentes o más listas a las personas, en tanto mejor logren expresarse mediante el lenguaje. Irrenunciable de nuestras Fuerzas Armadas. En fin, se supone que es el logos lo que separa a los hombres del resto de los animales, o a los simios, digamos, en el caso del futuro de este universo de ficción. Estas escenas, estos diálogos, son mucho más que la presentación o la manifestación de un animal que habla, que de hecho ya puede ser bastante aterrador. Imagínate qué cagazo que venga y te hable un mono, pero igual no es solo eso. Cuando Taylor grita "quítenme las manos de encima, simios asquerosos", no solo está hablando, sino que está exigiendo algo, está exigiendo el fin de una situación de abuso que él está sufriendo, pero a la vez está poniendo en jaque la estructura social y cultural de este mundo simio. La manifestación de Taylor, así como la de César, puede entenderse, por ejemplo, desde el pensamiento de Manuel Levinas como una manifestación del otro, como la manifestación de eso totalmente distinto, que se realiza a través de la palabra y que acerca la distancia entre yo y la otredad y que a la vez me exige una respuesta. También la corriente filosófica latinoamericana por excelencia, que es la filosofía de la liberación, que es una corriente que bebe mucho del pensamiento de Emmanuel Levinas y particularmente el pensamiento del filósofo argento-mexicano Enrique Dussel, nos son útiles para analizar estos momentos. Tanto Taylor como César son seres que fueron excluidos o puestos en un lugar secundario por una estructura de poder dominante, y su palabra es como el grito del oprimido que busca reconocimiento, pero cuyo reconocimiento no es solo decirle mirá, él está ahí, sino que implica el cambio, una subversión del status quo. Esta manifestación, esta palabra de ellos es un gesto revolucionario, es un logos revolucionario, una palabra subversiva que llega desde un lugar ignorado o inesperado y que exige un repensar el cosmo conocido. Es una palabra, es un grito al que no se le puede clavar el visto. Sabés de lo que te estoy hablando, ¿no? Tanto la palabra de Taylor como la de César son palabras que desencadenan una sucesión de hechos. En el caso de la película del 68, cuando Taylor habla, literalmente obliga al Dr. Zaius a enfrentarse a la contradicción que tiene él entre su pensamiento científico y su pensamiento religioso. Incluso llega él después a confesar que él está ignorando voluntariamente ciertas evidencias científicas en pos de sostener su creencia religiosa.
cosa que al final de la película es justificado, se le da la razón, digamos. Por su parte, en el caso de César, el uso de la palabra es más como una demostración del potencial revolucionario que tiene su figura. Pongamos, César podría o no hablar en la película y eso no cambiaría las cosas. Pero igualmente se le da una gran importancia al hecho de que él sí puede hablar. Fijémonos, por ejemplo, en que Will sabe que César es un simio con una inteligencia casi humana, que él le habla y que César puede entenderlo. Pero igualmente cuando César le dice yo estoy en casa al final de esta película, Will queda sorprendido por el hecho de que ahora se puede manifestar hablando para mostrarle que es un ser independiente y libre. Por favor, vuelve a casa. Si tú vienes conmigo, yo voy a protegerte de todo. César está en casa. Ok. La cuestión es que la capacidad intelectual de César empuja un movimiento dialéctico histórico, digamos, si entendemos o lo interpretamos desde la dialéctica histórica marxista. Los simios inteligentes son fruto de la sociedad humana, son fruto de la racionalidad científica, de la búsqueda del conocimiento, de la búsqueda y la investigación, y es este rasgo de racionalidad humana lo que va a dar origen a esa fuerza que va a finalmente superarla. Para entenderlo, ¿no? En el pensamiento marxista es que un sistema dominante, un sistema opresor, genera por su propia naturaleza dentro de sí la contradicción. La contradicción es un grupo de personas, una idea, un movimiento que finalmente va a superar al sistema actualmente dominante, para convertirse así finalmente ellos en el grupo dominante. Esto pasó por ejemplo con los señores feudales, que fueron superados por la burguesía, y el planteo de que el proletariado que surge del sistema burgués debiera en algún momento superar a la burguesía como grupo hegemónico o dominante. En un pensamiento dialéctico de tesis, antítesis y síntesis. En el planeta de los simios es la ciencia como manifestación máxima de la cultura de los hombres la que genera la contradicción que son los simios inteligentes, y que a través de César va a poner en marcha un movimiento dialéctico revolucionario. Ayudado esto también por un virus muy conveniente que va a exterminar al 90% de la población humana, nada menos. Ya cuando vamos a las siguientes películas de la saga, se nos presenta ya a la humanidad como un grupo reducido y diezmado, que ahora depende de que los simios lo dejen vivir para poder subsistir, o directamente ir a exterminarlos. Y el grito de César ahora ya no es no, sino que ya es un largo, que ya no está buscando encontrar la dignidad que se le negó, sino que está buscando defender la dignidad ya ganada, defendiendo su territorio. Ahora también los simios tienen principio de propiedad, que es algo que también se considera muy propio de los hombres. Bueno, tengo que irme. Bueno, y eso era todo lo que tenía para decir, al menos por ahora, sobre El planeta de los simios. Franquicia de películas bastante recomendable dentro de todo, bastante analizable, da para charlar un toque. Si te quedaste hasta acá, sería una pena que te vayas sin dejar un comentario, amigo. Y bueno, si te gustó el video, dale al like. Si no te gustó, dale al dislike. Así es la vida. Y nos vemos por ahí. Saludos. Another